Hola, ¿cómo estáis? Espero que vaya todo bien por ahí. Como ya sabréis, el pasado 9 de abril celebramos el Red Hat Tech Day en Madrid. Pasamos un día genial con un montón de clientes, partners, gran parte de la comunidad técnica que se acercó a vernos y a disfrutar de muchas de las charlas que dimos durante ese día en esa jornada que fue tan especial y cargada de contenido súper interesante. Hablamos de un montón de temas: soberanía digital, AI como no puede ser de otra forma, virtualización. Yo también tuve mi pequeño hueco en ese evento, donde conté qué es OpenShift gestionado, los diferentes sabores, cómo consolidar, cómo estandarizar una estrategia de cloud híbrida, multicloud, desplegando máquinas virtuales, desplegando contenedores, con la ayuda de Red Hat ACM, entre otros productos. Fue una sesión productiva donde me lo pasé genial, pero lamentablemente el tiempo era súper limitado, así que bueno, la demostración, que constaba de 3 partes, fue un tanto rápida. Al acabar el evento hablé con mucha gente, con muchos de vosotros que puede ser que estéis hoy viendo este vídeo, donde os gustaría tener un poco más de detalle. Quedamos en quizás poder publicar un vídeo a posteriori con esta demo, con parte de esta demo, de una forma un tanto más pausada, con un poco más de detalle. Así que bueno, en el día de hoy vengo aquí para ofreceros esa demostración, que, como os decía aquel día, constaba de 3 partes. Una parte donde desplegamos máquinas virtuales en diferentes hiperescalares, AWS, Google Cloud y Azure. Una segunda parte donde demostramos cómo hacer migraciones de máquinas virtuales, lo que llamamos Cross-Cluster Live Migration, entre diferentes clusters de OpenShift que están distribuidos en 3 hiperescalares: AWS, Azure y Google Cloud. Y la tercera parte es una demo bastante sencilla, donde queremos demostrar las funcionalidades de interconectividad de forma privada, de forma interna, entre un clúster que está corriendo en Aro, en Azure, y otro clúster que está corriendo en Rosa, en AWS. Así que conectamos un frontal con un backend para desplegar una aplicación de WordPress. Así que lo dicho, espero que os guste. Lo que os traigo hoy aquí es esa demostración que hicimos durante el Tech Day de Madrid. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a ello. Vamos a empezar viendo un overview, un dashboard que nos ofrece una vista generalista de todo lo que hay en nuestra infraestructura. Como podemos ver aquí, bueno, vemos el número de clusters. En nuestro caso tenemos diferentes clusters gestionados de OpenShift en diferentes hiperescalares. Así que vemos un poco la distribución en los diferentes hiperescalares, las aplicaciones que tenemos, las políticas que hay configuradas y el estado de las mismas, el número de cores que están usando nuestros workers y, bueno, pues un poco el estado de forma general de nuestra infraestructura que está siendo gestionado con Red Hat ACM. Si vamos a la sección de infraestructura, más concretamente a clusters, vamos a ver un listado de los clusters, información básica de los clusters que tenemos gestionados a través de Red Hat ACM. Si hacemos clic en uno de ellos, por ejemplo en este de Aro, vamos a ver, pues como decía, información básica, como por ejemplo la URL de la API, la URL de la consola, el canal en el que se encuentra configurado de cara a gestionar el ciclo de vida de nuestro clúster. En este caso veis que está en estable 420, pero podríamos hacer un cambio a otro canal. Podemos incluso ejecutar, lanzar la actualización de un upgrade de este clúster, seleccionando la versión y dándole clic a Upgrade. En este caso no lo vamos a lanzar ahora mismo porque necesitaríamos un tiempo para gestionar esta actualización. Podemos ver información como los add-ons que hay desplegados, los nodos que forman parte de este clúster. Si hacemos clic sobre uno de ellos, pues nos va a redirigir a la consola, en este caso de Aro, para ver información sobre este nodo en concreto. Y vamos ahora con los cluster sets. Un cluster set podríamos definirlo algo así como una agrupación, un grupo virtual en el que nosotros vamos a definir una serie de clusters. Es decir, estos clusters gestionados que teníamos aquí en la lista, podemos añadirlos, podemos asignarlos a un cluster set. Y esto nos va a servir para desplegar aplicaciones de forma unificada, coordinada en este grupo de clusters, o para configurar políticas y hacer que esas políticas se ejecuten en esta agrupación virtual de clusters. Si vamos más allá, vamos a la pestaña de Submariner Add-ons. Vamos a verlo más tarde, pero el add-on de Submariner nos permite interconectar a través de túneles IPsec estos clusters de forma interna. Es decir, vamos a establecer una conexión privada entre namespace y namespace en los diferentes clusters que están corriendo en los diferentes hiperescalares. De esa forma podemos conseguir
establecer una comunicación pod a pod o pod a servicio entre un clúster que, por ejemplo, está en Microsoft Azure y otro clúster que está corriendo en, por ejemplo, AWS o Google Cloud. Esto nos va a permitir establecer esa conexión que nos va a ser de ayuda, por ejemplo, para el ejemplo del Cross-Cluster Live Migration, es decir, migrar máquinas virtuales de un clúster a otro, o para otro ejemplo que tenemos que veremos más adelante, cómo interconectar cargas desde un clúster a otro clúster. Seguimos enseñando por encima qué es ACM y cómo funciona ACM. Cuando se trata de importar clusters que ya tengamos ya creados, es decir, tenemos nuestros clusters, en este caso de OpenShift gestionado, Aro, Rosa o SD, y queremos importarlo en nuestro entorno ACM. Eso significa que vamos a poder empezar a hacer la gestión. Podemos hacerlo de diferentes formas, pero básicamente se trata de ir a Import Cluster y seleccionar las diferentes opciones que se nos ofrece para poder empezar a gestionar ese clúster. Una vez hemos rellenado ese formulario, veremos que aparecen listados aquí en un estado ready, enseñando la información básica de cada uno de estos clusters. Por otro lado, también podemos crear clusters desde Red Hat ACM. Si vamos a la sección, pulsamos sobre crear cluster, podemos elegir las diferentes opciones que se nos ofrece. Desde desplegar en un hiperescalar, o desplegar sobre Red Hat OpenShift Virtualization, o desplegar sobre un VMware vSphere, o sobre Bare Metal, etcétera, etcétera. Es decir, hay diferentes opciones que se nos permiten para crear un clúster. Hacemos clic en la que nosotros queramos y tenemos que rellenar este formulario que nos aparece con los diferentes requerimientos básicos, obviamente, que son necesarios para desplegar un clúster de OpenShift en uno de esos entornos. Una vez finalizado, del mismo modo aparecerá el clúster ya en esta lista como un clúster de OpenShift gestionado por ACM. Antes de empezar a desplegar máquinas virtuales y aplicaciones, vamos a ir a la parte de Governance para ver las diferentes políticas que podemos desplegar y configurar desde Red Hat ACM. Aquí, como podéis ver, tenemos diferentes. Si voy a este ejemplo que tenemos aquí, que es una política que la he llamado Install GitOps Operator, nos permite desplegar, como dice el nombre, la descripción, nos permite desplegar el operador de GitOps sobre un cluster set en concreto. Como veíamos antes, tenemos un cluster set, que es una agrupación virtual de clusters, pues gracias a esta política soy capaz de desplegar el operador GitOps, hacer que se despliegue, que se configure de forma automática sobre un conjunto de clusters. Es decir, yo defino la política, la habilito y esa política se va a encargar de llegar a un estado concreto, el que yo le ordene en esa política. Vamos a ver las diferentes templates. Existen templates como, por ejemplo, habilitar la encriptación del etcd, detectar vulnerabilidades en imágenes, instalar un operador, como es este caso concreto, asegurarnos de que un role binding existe, asegurarnos de que un pod existe, de que no existen pods privilegiados. Es decir, existen una serie de templates diferentes disponibles para que nosotros podamos ya desplegar y configurar una cierta configuración, un cierto estado y asegurarnos que nuestra política, nuestra infraestructura es compliant, es decir, sigue unas normas que nosotros le indicamos y definimos. Vamos ya con la primera parte de la demostración, así que vamos a la sección de aplicaciones, creamos aplicación, vamos a elegir el modelo pool de Argo CD, Argo CD Application Set Pool Model. De esta forma lo que vamos a hacer es crear una aplicación de Argo CD y hacer que los diferentes clusters de OpenShift gestionado hagan pool de los diferentes elementos que necesitan para desplegar esta aplicación. Ahora veremos de qué va todo esto. Le damos un nombre, le indicamos un Argo Server, un Argo CD Server, el que nosotros tenemos desplegado para nuestra infraestructura. Elegimos un repositorio, aquí pongo la URL de mi repositorio Git, que es donde tengo todos los diferentes, el código que quiero desplegar, así que lo selecciono. Una vez conecta contra el Git podemos ver las diferentes revisiones. Aquí solo hay main y aquí ya vamos al path donde vamos a encontrar los diferentes objetos que quiero desplegar. Le pongo un nombre al namespace. Si este namespace no existe, pues Red Hat ACM se va a encargar de crearlo en los diferentes clusters. Y ahora vamos a ver la política de sincronización. Voy a dejarlo todo por defecto, pero aquí la idea básicamente es utilizar esto como una única fuente de la verdad. Es decir, los diferentes elementos que veremos en el repo se desplegarán
y si alguien, por algún motivo, hace una modificación sobre el clúster, sobre esos elementos, pues Red Hat ACM se va a encargar de revertir y asegurarse de que lo que hay aquí es lo que vale. Como veis, hay una ruta, hay una máquina virtual, hay un servicio. Todos estos objetos son los que vamos a desplegar en ese proyecto y es lo que va a dar forma a esa máquina virtual, a ese servicio que vamos a publicar. Así que, como veis, es posible marcar y desmarcar las opciones que nosotros creamos oportunas, pero aquí mi objetivo es, como decía, hacer que esto sea la única fuente de la verdad. Así, si hay un usuario malintencionado o no, o simplemente un error humano que hace que cambia cualquier elemento que hay desplegado, pues ACM se va a encargar de revertir y asegurarse de sincronizar el estado óptimo, que es el que marca nuestro repositorio Git. Si vamos a la siguiente, donde pone Placement, hacemos clic en Next, y aquí es donde vamos a elegir el cluster set. Vamos a elegir nuestro cluster set multicloud, que es el que contiene, el que engloba los diferentes OpenShift gestionados que tenemos gestionados desde ACM. Hay una cláusula que pone, bueno, dice que el local cluster que no se ha incluido. No quiero desplegarlo en el local cluster porque es el hub cluster, el nodo central de ACM. Así que hacemos clic en Next y lo que va a pasar es que en unos minutos vamos a ver cómo se despliegan los diferentes elementos que teníamos en nuestro repositorio Git en estos 3 clústeres de OpenShift gestionado. Ahora aparece así en un color rojo, pero como decía, hay que darle un poquito de tiempo. Así que vamos a la consola y vamos a empezar a ver datos, información directamente haciendo la consulta a través del CLI. Arriba a la izquierda vemos nuestro clúster de Aro. Nos movemos al proyecto que hemos creado para este efecto y como vemos ya está creado. Vamos a posicionarnos en este namespace, en los diferentes clústeres, en los 3 clústeres, y si hacemos un OCGet vamos a ver que efectivamente ya hace 38 segundos, en el caso de Aro, tenemos la máquina desplegada. Lo mismo para el servicio y para el launcher, el pod que se encarga de levantar y de correr esa máquina virtual. Si nos vamos a AWS vemos lo mismo, hace 49 segundos, la máquina virtual está levantada con el servicio y por último nos vamos a OSD y también vamos a ver que esa máquina virtual también está arriba, levantada con el servicio tipo Load Balancer. Vemos una IP pública y la vamos a coger para acceder al servicio que se ha publicado de forma externa. El servicio de OpenShift gestionado al crear un servicio del tipo Load Balancer lo que hace es crear un balanceador de carga en hiperescalar. Vemos ya también que está todo más o menos de color verde. Eso es que efectivamente el progreso ya es el adecuado desde Red Hat ACM. Y como decía, vamos a acceder a esa IP pública que hemos publicado y vemos que la carga, que la máquina virtual ya está expuesta y ya está funcionando. Es una máquina virtual muy sencilla con una información muy básica que nos permite saber dónde está corriendo esa máquina virtual. Ahora vamos a acceder a la IP pública de Google y como veis, pues vemos información sobre Google, es decir, esa máquina virtual que está publicada en Google ofrece información sobre el Google. Y en el caso de AWS, se publica a través, el balanceador de carga publica a través de un nombre DNS, así que también podemos ver a través de esa IP externa la información. Volvemos a ACM y como decimos, el despliegue sigue ahí progresando, pero ya veis que aparece ya más o menos todo de color verde. Así que es indicativo de que ese aplicativo está en un proceso óptimo de despliegue. Como decía antes, el servicio que creamos es del tipo Load Balancer, para este caso concreto, porque así me permite enseñaros de forma muy sencilla una de las grandes ventajas de tener el OpenShift gestionado en los hiperescalares. Y es que creamos este servicio de Kubernetes del tipo Load Balancer y lo que hace, como decía antes, automáticamente es crear un Load Balancer en cada uno de los hiperescalares con una IP pública. Así que ya os podéis imaginar, en cuestión de segundos podemos exponer un servicio de cara a Internet de una forma muy sencilla. Simplemente desde OpenShift crear un servicio Kubernetes del tipo Load Balancer. Pero también podemos utilizar el router por defecto de OpenShift. Sabéis que OpenShift viene con un router que nos permite exponer de forma muy sencilla y unificada rutas a través del ingress de OpenShift. Así que también he expuesto una ruta que se ha creado también de forma automática para poder acceder, como decía, desde el ingress, desde el router de OpenShift. Así que si cojo la URL que hemos creado para cada uno de los 3 entornos, podremos comprobar que efectivamente es posible acceder a través del router del ingress de OpenShift. Y por último, para esta primera parte de la demostración, también podemos contar con un balanceador de carga global. En este caso yo me he creado un balanceador de carga global que está corriendo en un sitio externo diferente a estos 3
y que bueno, pues apunta a las 3 IPs públicas de los diferentes servicios gestionados de OpenShift en los 3 hiperescalares. Así que si yo hago un refresco, como podéis ver en este nombre DNS público que tengo aquí, voy balanceando y voy viendo la información que me va imprimiendo en pantalla de los diferentes servicios. Así que, como podéis ver, un balanceador de carga global repartiendo carga en los diferentes servicios, en los diferentes hiperescalares. Vamos ya con la segunda parte de la demostración. En este caso vamos a enseñaros el Cross Cluster Live Migration, es decir, poder migrar máquinas virtuales en caliente entre diferentes clusters de OpenShift, en este caso diferentes clusters de OpenShift gestionado, como son ROSA, Aro y OSD. Una de las nuevas funcionalidades en las últimas versiones de ACM es tener esta vista consolidada de nuestra virtualización en los diferentes clusters de OpenShift que tenemos. Como podéis ver, hay una vista unificada donde podemos ver todos los clusters y todas las máquinas virtuales que están corriendo en nuestra infraestructura. En este caso hemos desplegado una máquina virtual que se llama RH Tech Day Madrid, tanto en Aro como en OSD, como en ROSA, en AWS. Como podéis ver, si accedo a cada una de estas máquinas, podemos ver información básica y podemos ver que están corriendo porque la consola efectivamente aparece aquí en la pantalla de virtualización. Vamos a volver al CLI. Vamos a acceder a los namespaces donde están corriendo estas máquinas virtuales en cada uno de estos 3 clusters de OpenShift gestionado. Así que nos posicionamos sobre estos proyectos en los 3 clusters y empezamos a listar información básica, como por ejemplo vamos a ver la máquina virtual que está corriendo y vamos a ver también los servicios que hemos publicado. Hemos hecho lo mismo que en el caso anterior. Hemos publicado un servicio del tipo Load Balancer con una IP pública expuesta de cara a Internet para poder acceder al servicio que se publica desde cada una de estas máquinas virtuales. Así que cojo la primera, la de Azure, cojo la IP pública, la abro en un navegador. Estos son los navegadores, las pestañas anteriores de la demostración anterior. Así que pego la IP pública y, como podéis ver, hay una información, una pantallita muy mona, donde vemos que, bueno, welcome to the Red Hat Tech Day, y la información importante aquí es, esta máquina está corriendo en Microsoft Azure con esta IP, y el mensaje de esta es una máquina virtual desplegada en Aro. Y este mensaje es importante porque lo vamos a usar para definir, para comprobar que el Cross Cluster Live Migration funciona correctamente ahora en unos minutos. Esta es la de Google Cloud, corriendo en Google Cloud con esa IP, y es la que está desplegada inicialmente en OSD. Y por último, la de AWS, pues bueno, lo mismo, información básica, la IP está corriendo en AWS y esta máquina ha sido desplegada en ROSA. Vamos a la virtualización y vamos a elegir la máquina virtual que queremos migrar. En este caso es la del Tech Day Madrid, la que corre en Google Cloud, y seleccionamos la opción de la derecha, Migration, Cross Cluster Migration. Hacemos clic ahí y, como podemos ver, hay una fuente, ¿no? El cluster, el OSD, VHOSD, que es el cluster gestionado de OSD, y vamos a elegir que lo queremos mover al de Aro, al que está corriendo en Microsoft Azure. Vamos a elegir el mismo namespace por simplicidad, porque, bueno, básicamente tengo ya expuesto los servicios en el destino con las IPs públicas en Aro para que funcione todo correctamente y no perdamos tiempo. Y aquí va a hacer una serie de comprobaciones, ¿no? El mapeo de red, mapeo de almacenamiento, compatibilidad de cómputo, de versiones. Bueno, vemos que está todo ok. Hacemos clic en migrar y lo que va a hacer es crear un Migration Plan con MTV. Si hacemos clic sobre View Migration Plan, vamos a ver información. Como vemos, ya ha empezado a lanzar esta migración. Podemos ver información sobre las máquinas virtuales, los recursos, los mapeos. Y bueno, y como no puede ser de otra forma, el estado. Vemos ya que ya va por un 66%. Primero inicializa la migración, la prepara y bueno, y empieza a sincronizar. Vamos de vuelta al CLI y vamos a ver cómo vemos desde el CLI esta migración. Así que vamos a listar la máquina virtual y, como vemos en destino, arriba en Azure, marca Waiting for Receiver. Es decir, ahora ya ha pasado justo a Starting. Y en origen, obviamente, la máquina virtual, que es la que se está moviendo, sigue en estado corriendo. Y es lo habitual, obviamente. En origen sigue corriendo y el servicio sigue funcionando. Vemos ya que ya ha transicionado a migrando, ¿vale? Tanto migrando la de abajo, que es la del origen, como la de arriba, la del destino. Podemos ver también información sobre los PVCs y sobre los data volumes que ha creado en destino. Es decir, ya empieza la migración, ha creado un PVC,
para dar soporte a ese almacenamiento nuevo para esa máquina virtual, y ahora está haciendo esa transferencia, esa sincronización de datos entre el clúster de OSD en Google Cloud y el clúster de OpenShift gestionado en Azure, el de Aro. Como veis, sigue en estado migrating. Esto suele costar entre unos 70, 80, 90 segundos, más o menos, para esta máquina virtual, para este tamaño de disco que tiene, como decía, esta plantilla, que es una plantilla muy sencilla, con el sistema operativo y con un HTML. Bueno, ¿ves? Ya ha pasado a running y la de abajo cambia justo a parado, stop. ¿Vale? Es lo normal. Cuando la migración finaliza correctamente, el origen se para, porque esa máquina ya no tiene que funcionar, ya se para automáticamente, y la nueva es la que se queda arriba en el clúster de Aro en un estado de running. El job de MTV, ya veis que la sincronización ha finalizado, aparece todo en verde. Y si vamos a las máquinas virtual, vamos a ver cómo la de GCP, la que estaba corriendo en OSD, ya aparece en estado stop, como veíamos en el CLI. Y la nueva, la que ha migrado a Azure, el nombre lo mantiene porque es esa máquina original y aparece ya corriendo en el cloud de Microsoft, en Aro. Accedemos a la consola y veremos información básica de la máquina virtual, indicándonos que esa máquina pues parece que está operativa. De todas maneras, vamos ahora mismo a comprobarlo consiguiendo. Vamos a conseguir la IP pública, hacemos un listado de los servicios. Como decía antes, es un servicio que ya tengo precreado para evitar perder el tiempo. Así que cojo esta IP externa, 68.221.10.2, me voy a navegador, la pongo en el navegador, 2.8080, y ahí vemos que es la máquina virtual que está corriendo en Microsoft Azure, pero lo importante de abajo es el mensaje, lo que vemos abajo. Esta es la máquina virtual desplegada en OSD. Es decir, hemos sido capaces de hacer un cross-cluster line migration de una máquina corriendo en Google Cloud, en OSD, y ahora corre en Microsoft Azure en Aro. Vamos ya con la tercera parte de la demostración que tenemos para hoy. Nos vamos a aplicaciones y aquí tengo ya predesplegado parte del entorno, para también, pues si no, no nos daría tiempo. Vemos que tenemos un MySQL, una aplicación MySQL que lo que hace es desplegar pues, un MySQL en el clúster de Rosa. Y tenemos un Nginx, que es el frontal, que está desplegado en el clúster de Aro. Como veis, aparece todo de color verde, así que todo está correcto. Lo que vamos a hacer en esta parte, en esta tercera parte, es conectar a través de Submariner el frontal, el Nginx, con la base de datos. Vamos a desplegar un WordPress y bueno, pues simplemente vamos a utilizar la comunicación con Submariner. Así que nos vamos al proyecto RH-WP, que es donde he desplegado estas dos partes, tanto el frontal como el backend. Hacemos un listado de las máquinas virtuales y un listado de los servicios, ¿vale? Vamos a ver ahí cómo en el frontal tenemos la máquina virtual del Nginx y un servicio que he publicado a través de un load balancer en LibreScalar. En el caso del MySQL, que está corriendo en rosa, vemos la máquina virtual, que ahí aparece corriendo, y tenemos un servicio publicado, un servicio de tipo Kubernetes de Cluster IP, donde no exponemos ninguna IP pública porque no es necesario. Simplemente queremos acceder a este Cluster IP, a este servicio de Kubernetes, desde la red interna. Vamos a utilizar, como decía antes, esa comunicación Submariner entre un clúster y otro. Antes de empezar con la configuración de este WordPress, vamos a conectarnos por un solo momento a la instancia de MySQL. Nos conectamos a través del comando MySQL a la base de datos que hemos creado para este WordPress. Vamos a ver que hay una serie de bases de datos. Una de ellas es WP para el WordPress y si me ubico en ella vamos a ver que está vacía, no hay ninguna tabla. Show tables, efectivamente no hay nada. Si me voy a navegador web y pego la IP pública que tengo desplegada para este servicio, vemos que no se puede acceder porque obviamente no está configurado, así que no es posible establecer esa comunicación entre el frontal y la base de datos. Aparece ese mensaje de error estableciendo la comunicación con la base de datos. Así que nos vamos esta vez también a la consola, en este caso del Nginx, de esa máquina virtual que está corriendo en Aro, y vamos a comprobar que efectivamente en esa máquina virtual tenemos un Nginx y que hay un código HTML, es el bundle de HTML de WordPress, en esa ubicación, www.html WordPress. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a editar este archivo y vamos a configurar los diferentes parámetros que necesitamos para establecer esa conexión. Tenemos un usuario, una contraseña y un host que tenemos que configurar, obviamente, para poder establecer esa comunicación
entre el frontal y el backend. Así que bueno, ahí veis un usuario, una contraseña temporal, no me importa compartirla con vosotros porque es un entorno efímero que en este momento ya ni siquiera existe. Y vamos a definir el dbhost. Esta es, digamos, la cadena de comunicación, la URL del servicio que nosotros estamos exponiendo a través del servicio de Kubernetes en el clúster de Rosa. Es decir, veis my-wp, MySQL, y es ese servicio que corresponde a esa publicación de servicio que tenemos en el clúster de Rosa. Seguimos la nomenclatura de kubernetes.svc y para indicar que es un servicio publicado a través de la red Submariner es svc.clusterset.local. Así que desde esta máquina, desde este frontal, vamos a poder acceder a este servicio que está publicado en el otro clúster, en el clúster de Rosa. Volvemos al navegador y si hacemos un refresh, hacemos un refresco de esa IP pública que teníamos ahí en el navegador, donde aparecía que no se podía establecer la conexión a la base de datos, vamos a ver que efectivamente después de hacer ese refresco ya vemos esa primera pantalla inicial de configuración de WordPress. Así que bueno, ponemos información básica que nos pide, como un usuario, una contraseña para este entorno efímero que vamos a utilizar ahora en cuestión de segundos. Hacemos clic en Install WordPress y bueno, vamos a tener que esperar unos 20 o 30 segundos aproximadamente para que este proceso se complete. Una vez finalizado, es un proceso rápido porque simplemente lo que hace es desplegar las tablas básicas para que esta plataforma cobre vida. Hacemos clic en Login, ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña y vamos a acceder ya al panel, a la gestión de nuestra plataforma de WordPress. Como podéis ver aquí, pues bueno, vemos el mensaje inicial de Welcome to WordPress. Podemos empezar a crear posts, bueno, podemos empezar a gestionar nuestra plataforma del modo en que nosotros queramos. Así que como habéis visto en esta demostración tenemos un frontal corriendo en Aro, una base de datos corriendo en Rosa y tenemos un entorno funcional de WordPress gracias a esa conectividad que nos ofrece Submariner.